la peor catástrofe natural de la historia de Colombia. Mamá, reza para que yo pueda caminar. Hace 30 años Armero fue sepultado por toneladas de lodo. Dios santo. Todo eso quedó puro barro. La erupción del volcán Nevado del Ruiz desató una avalancha que acabó con 25.000 vidas. Y la cantidad de muertos es tremenda. Yo vivo porque tengo que vivir. Armero, 30 años de una catástrofe. Adiós, madre. Crónica de una tragedia natural anunciada. Hace 30 años, la erupción del volcán Nevado del Ruiz generó una avalancha de tierra y agua que borró del mapa el municipio de Armero, en Colombia. Cuando de un momento a otro, como las faltaba para un cuarto para las 11, se vino, explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río. Sepultadas en un mar de lodo, perdieron la vida alrededor de 25.000 personas. Nosotros salimos de la casa huyendo ya de allá, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegamos a la siguiente calle, encontramos que venía en la oscuridad, en lo que uno alcanzaba a ver, una cosa inmensamente negra, grande, inmenso, que venía sobre nosotros y un joven que corría angustiado. Pese a que los riesgos estaban advertidos, nadie hizo nada por salvarlos. Yo salí con mi niño, cogido de la mano derecha, la niña la llevaba alzada y mi mamá me llevaba acá del brazo. Alcanzamos a recorrer como una cuadra y en la esquina ya no sabíamos para dónde coger, si para allá o para acá, porque veíamos agua por todos lados. Hoy, 30 años después, el periodista del programa La Noche de NTN 24, Jorge Adrián Orozco, reconstruye en el lugar de la tragedia y con las voces de sus sobrevivientes el drama que enfrentan 236 familias que buscan a sus hijos que salieron con vida de la avalancha y hoy, 3 décadas después, continúan perdidos. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las preguntas sin responder que deja en Colombia la tragedia de Armero, en la que hace 30 años perdieron la vida alrededor de 25.000 personas como consecuencia de la furia de la naturaleza y de la desidia de un Estado. La noticia, 3 décadas después, continúan los remordimientos y reproches frente a lo que hizo y frente a lo que dejó de hacer el gobierno de la época para prevenir que esa avalancha acabara con la vida de tantas personas que, dicho sea de paso, en ese momento eran completamente vulnerables a las consecuencias que traería la erupción del volcán Nevado del Ruiz. El punto clave de esta noticia. El programa La Noche de NTN 24 hoy presenta un especial periodístico en el que reconstruimos el drama que sufren cientos de familias que hoy, 3 décadas después, conservan la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida. Nuestro periodista Jorge Adrián Orozco viajó a Armero y allí reconstruyó la incertidumbre que dejó en muchas madres la pérdida de sus hijos que, según ellas, sobrevivieron a la tragedia y que hoy, 30 años después, aún permanecen perdidos. En medio de las ruinas que aún permanecen para el recuerdo, Esperanza Fierro rememoró ante las cámaras del programa La Noche aquel fatídico 13 de noviembre de 1985. Me acosté y un vecino me dijo, Esperanza, levántese porque se va a acabar Armero. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Salimos, yo salí con mi niño, cogido de la mano derecha, la niña la llevaba alzada y mi mamá me llevaba acá del brazo. Alcanzamos a recorrer como una cuadra y en la esquina ya no sabíamos para dónde coger, si para allá o para acá, porque veíamos agua por todos lados. Entonces en ese momento dijimos, no podemos pasar, pero yo estaba parada así, mi mamita estaba acá, yo el niño lo tenía aquí y la niña alzada, cuando yo sentí un golpe aquí duro y me levantó.
30 años han pasado y en la mente de Esperanza retumban como si hubieran sido ayer las palabras de su hija Diana Marcela en aquel momento. Tan aferrada quedó aquella voz como la única foto que de ella logró preservar como un tesoro. Ya quedé sin mamá y quedé sin mis 2 hijos. Seguí y me agarró una cuerda acá de esa de alta tensión de la luz y me agarró, yo como pude me quité eso y yo alcancé a oír la voz de la niña que me dijo, mamá, mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? En un albergue de Cambao, localidad a la que fue llevada como muchos de los sobrevivientes a la avalancha que arrasó con Armero, recibió una noticia aliciente en medio de la zozobra. Había un doctor ahí, me acuerdo que José, y el doctor me dijo, tranquila que su niña está bien, ella no tiene sino una heridita, no tiene más nada, ella está bien. Usted va con problemas de columna, va herida, entonces toca que la deje aquí. Mientras Esperanza era trasladada a un hospital, confió el cuidado de su pequeña hija a alguien que dijo conocer, sin imaginarse que pocas horas después comenzaría un viacrucis que aún no termina. Yo a ella llegué y le dije, Omaira, hágame un favor, mamita, el papá de la niña está en Cali. Dijo, sí señora, la niña nos acaba de decir que el papá está en Cali. Entonces le dije, entonces cuando él venga a reclamarla para que usted me haga el favor y se la entregue. Cuando el padre de la menor llegó, no la pudo encontrar. Y Omaira le dijo, don Noel, lo que sucede es que la niña, yo la cuidé hasta medianoche, pero yo ya estaba muy cansada y yo me fui a acostar y yo les dije, me hacen el favor y yo dejo la niña acá, pero me hacen el favor y me la cuidan, que yo llego a las 6 de la mañana, ¿sí? Digo, y cuando yo llegué a las 6 de la mañana ya la niña no estaba, ya la niña la habían sacado del albergue. Para esta madre de Armero, 3 décadas después de la tragedia, el paradero de su hija sigue siendo un misterio. Yo como mamá de la niña me atrevo a decir que la niña está viva porque fue la misma niña que dio los datos míos allá en Cambao. Ella dijo que yo llamaba Esperanza, que el papá llamaba Noel, que tenía un hermanito que ella le decía Yoyo. Entonces, si la niña dio los datos, la niña estaba viva. Entonces no sé por qué en este momento es la hora y yo no sé absolutamente nada. Esperanza anhela que su desaparecida hija recuerde al hermano al que le decía Yoyo, también sobreviviente de Armero y a quien afortunadamente sí pudo hallar en otro albergue. En ese entonces, él tenía 6 años de edad. ¿Qué se ha imaginado usted hacer en la casa el día que regrese su hija? No, yo festejaría por lo alto, lo mejor que ella pudiera sentir en ese momento, hacerla sentir que yo soy la mamá, hacerla sentir que no la dejé abandonada, que me la quitaron. En Lérida, localidad ubicada a 12 kilómetros de lo que era Armero, el programa La Noche logró encontrar el testimonio del señor Pablo Cadena, que resulta valioso para la señora Esperanza Fierro. Él asegura haber visto a la niña Diana Marcela con vida en uno de los albergues dispuestos luego de la tragedia. Este hombre de 70 años, sobreviviente de Armero, asegura haber estado en el mismo albergue al que fue llevada la niña Diana Marcela. Don Pablo, ¿usted reconoce la niña que aparece en esta foto? Sí, sí, la reconozco. ¿De quién se trata? En el momento que yo la vi la niña, no sabía el nombre de la niña. La cogimos nosotros que teníamos en Cambao, donde nos fueron y nos tiraron. Porque eso sí, lo bañaban a uno como un caballo. Un chorro de bandera, uno pelado, eso era. Así era, así fueron. La niña la cogimos porque la señora mía la conoció, que era de una amiga. Entonces la pusimos en el colchón, nosotros éramos los 2. Ahí la niña estaba sana. Según narra don Pablo Cadena, la última vez que él vio a la hija de Esperanza en el albergue de damnificados, la niña estaba con una religiosa.
La niña la cogieron unas monjas. Una monja, ella alta, blanca, de constitución regular, hasta allí sé de la niña. Con este testimonio, Esperanza alimenta más su ilusión y reafirma su propia versión de los hechos, que su hija sobrevivió a la tragedia de Armero. Yo digo mi niña, ella en este momento tiene 33 años. El 16 de noviembre ella cumple los 34, porque cuando la tragedia, que fue el 13 de noviembre, el 16 de noviembre cumplía los 4 añitos. Pero yo sí espero volverla a ver, porque son 30 años que como mamá siempre he seguido siendo mamá. Yo no la puedo olvidar. Eso es mi vida, pero yo le he dicho a Dios por qué Dios me la quitó, por qué me separó de ella. El 13 de noviembre de 1985, mientras los armeritas dormían, el volcán Nevado del Ruiz despertó con toda su furia y se convirtió en el verdugo de más de 25.000 personas. Los organismos de socorro no estaban preparados, las alertas fueron ignoradas, una avalancha imparable irrumpió en la planicie y arrasó con todo a su paso. 6 días habían pasado, luego de que millones de colombianos horrorizados presenciaran estas imágenes. Era el año 1985 y cuando Colombia hasta ahora asumía con dolor el casi centenar de muertos en el Palacio de Justicia, otra tragedia, pero esta vez producto de la furia de la naturaleza, sacudiría a todo un país. El escenario fue el entonces humilde y tranquilo municipio de Armero, en el departamento del Tolima. Era 13 de noviembre de 1985 y una nube de ceniza que cubría el fértil valle sembrado de algodón presagiaba que algo ocurriría. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias de múltiples organismos vulcanológicos desde 2 meses atrás, el lugar no fue evacuado. 6 horas más tarde, cuando el reloj se acercaba a las 10 de la noche, comenzó lo inevitable. Tras 79 años de inactividad, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. El destino de Armero estaba señalado y la ruta de la muerte tomó el cauce del río Lagunilla. La avalancha se abrió paso por la cordillera central, buscando dónde terminar su fatal recorrido. En medio de la oscuridad y sin tener muy claro lo que sucedía, los armeritas, por lo menos quienes alcanzaron a reaccionar, recurrieron a su instinto de supervivencia. Algunos se escondieron en sus casas, otros desesperados buscaron en la calle una salida a ese infierno de lodo. Hacia las 11 de la noche la parte alta del pueblo ya había sido devorada y la avalancha se abrió en 2. Uno de los brazos destruyó el primer piso del hospital y el otro tomó el camino de la estación de policía. A su paso, miles de personas caían impotentes. En un instante, porque cuando nos dimos cuenta ya estaba el lodo encima. Cuando nos dimos cuenta era que burbujeaba y ya estaba todo adentro. Llantos, lamentos y oscuridad demostraban que un apocalipsis había llegado a Armero. Las primeras luces del día vislumbraron la magnitud de la tragedia. La casa, todo eso quedó destruido. Sí. Todo eso quedó puro barro. La planicie era un mar de lodo en el que algunos pocos, aferrados a su suerte, lograron sobrevivir y ver un nuevo día. Mientras los organismos de socorro intentaban sacar del lodo a los miles de armeritas arrastrados por la avalancha, en un espacio reducido lleno de escombros y con la mirada vigilante de periodistas y personas con el deseo de ayudar, se encontraba Omaira Sánchez, una pequeña de 13 años de edad que se convirtió en el ícono de la tragedia. Omaira estaba inmersa en una lucidez asombrosa, llevaba 2 días de lucha. Yo vivo porque tengo que vivir. Ya apenas tengo 13 años. Para morir no fue. Es justo. Sin embargo, una de sus frases sería premonitoria. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre. Omaira se iría, por lo menos del mundo terrenal,
del mundo donde su amado armero ya no existía. Al menos 25.000 personas murieron sepultadas por millones de toneladas de escombros. La Ciudad Blanca se convertiría en el símbolo de la catástrofe más grande del país. Un legado de huérfanos y mutilados quedó como recuerdo imborrable de esa noche del 13 de noviembre de 1985, en el que el volcán, el Nevado del Ruiz, despertó con toda su furia y a pesar de todas sus advertencias, nadie lo quiso escuchar. Hoy muchos de los armeritas que fallecieron aquella fatídica fecha yacen en este lugar, donde se mezcla la muerte con la vida. Olvidando el olvido. Perfectamente esta frase podría resumir el estado actual en el que se encuentra el cementerio de Armero, el lugar que se salvó de la avalancha de aquel 13 de noviembre de 1985. Los familiares de quienes aquí están enterrados hoy ya no tienen dónde llorar a sus muertos. Las tumbas lucen abandonadas y muchas de ellas profanadas. Así luce hoy este valle, que en 1986 fue declarado camposanto por el Papa Juan Pablo II. Es un valle de miles de muertos sin sepultura.